Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número 1 en vitamina C es Redoxon Total. Tómalo todos los días. Suplemento con vitamina C de Zinc, sabor a naranja. Comprimidos efervescentes. Información de venta año 2020. Auditoría PME y QBIA. Ay, qué bonitas son tus ollas y sartenes. Son Warehouse. Qué lindos electrodomésticos. Son Warehouse. Calidad para tu hogar a un superprecio. Con Warehouse. En mi hogar lo tengo todo con wow, 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 wow. Warehouse, Warehouse. Warehouse, Warehouse, Warehouse. En mi hogar lo tengo todo con Warehouse. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete con 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos presentar un debate sobre el acuerdo del gobierno ecuatoriano al que llegara en las últimas horas con el FMI y sus implicaciones. Para ello quiero dar la cordial bienvenida al exministro de Economía, Fausto Ortiz, al académico de la Universidad Central y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, economista Santiago García, y al director general de Cordes, el economista José Hidalgo Payares. Al economista Fausto Ortiz, ¿qué implicaciones tiene este acuerdo y cómo va a incidir cuando se habla de una oxigenación de mayores recursos? 800 millones este mes, hasta fin de año 700 millones, y así vendrán nuevos recursos previo al cumplimiento de ciertos compromisos que asume el gobierno ecuatoriano. Fausto, buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, gracias por la entrevista. Saludos a Santiago y a la gente que escucha el programa. Sí, el programa con el Fondo Monetario Internacional estaba un poco atrasado, ¿no? El desembolso de 400 millones originalmente debió haberse dado en abril, porque en abril se cumplieron todas las expectativas del programa anterior, y luego se decidió por el tema electoral, supongo, juntar la revisión con el siguiente cuatrimestre, que es el mes de agosto. Y el gobierno creo que hace lo adecuado, no cambiando el programa y haciendo uno nuevo, sino readecuando el programa firmado hace un par de años. Es decir, seguimos bajo el mismo programa de los 6.500 millones de dólares con el Fondo Monetario, de los cuales ya se desembolsaron 4.000 el año pasado hasta diciembre. Para este año, 1.500, que son lo que han anunciado las autoridades, 800 cuando el directorio apruebe y 700 millones adicionales cuando en diciembre hagan la última revisión cuatrimestral, y el desembolso final de este año daría 1.500 y para el próximo serían 1.000 millones. Y es interesante que hayan hecho esta readecuación de programas para tratar de, como país, de cumplir con el Fondo Monetario un programa, porque históricamente si hemos tenido 13, 15 o 18 programas, por ahí quizás hemos cumplido un par y el resto todos han quedado truncos. Entonces pasa un buen mensaje que Ecuador insista en el programa con el Fondo Monetario inicialmente pactado. Y lo que hay es un cambio quizás drástico, porque en el 2019, cuando el programa arrancaba, era claro que habían 3 puntos del IVA como incremento, y el gobierno creo que encontró facilidad para desmontar ese incremento de 3 puntos del IVA, consecuencia de la pandemia, porque no podemos pensar que lo que en el 2019 se pensaba que era adecuado, esos 3 puntos del IVA, pueda mantenerse a pesar de la pandemia del 2020 y 2021. Hoy se habla quizás de un IVA diferenciado, Fausto, y también en medio de las acuciantes demandas de los ecuatorianos, con un desempleo galopante, solo el 30% de la población económicamente activa tiene pleno empleo. Dentro de esas condiciones que además, hay que decirlo, debieran ser de resolución interna, no necesariamente por un compromiso con el FMI. Sí, es cierto, ¿no? Nosotros en el país, cuando no pudimos manejar la política monetaria hace 20, 22 años, decidimos como país abandonar nuestra moneda y pasarnos al dólar, dado nuestra incapacidad como país para manejar política monetaria.
y hoy día el acuerdo con el Fondo Monetario te está diciendo de alguna forma también nuestra incapacidad para manejar la política fiscal solos, sino que necesitas la excusa de que el Fondo Monetario te está diciendo recorta gastos, mejora ingresos, lo cual es penoso que tengamos que de alguna forma trabajar en conjunto un multilateral para poder hacer lo que nos corresponde hacer como país. Luego, yo no creo que en la Asamblea haya espacio para incrementar IVA, ni siquiera diferenciado, porque es medio complicado el tema en la Asamblea. Lo que sí veo espacio es para el asunto de un impuesto patrimonial. Ahí a la Asamblea no creo que le disguste mucho que el gobierno se plantea un impuesto patrimonial dirigido al segmento más alto de la población logre algún tipo de aprobación. En lo personal, el IVA diferenciado creo que sirve, pero no sé si tenga espacio para poderlo plantear, porque cualquier cosa que lleve IVA en la proforma de ley puede ser malinterpretado como que el gobierno no cumple su palabra de que no iba a tocar el IVA. Bienvenido al economista Santiago García. ¿Cómo ha visto usted este acuerdo con el FMI y sus consecuencias? Miguel, en primer lugar, un saludo a usted, a los oyentes, también a los invitados, a Fausto, a José. Como siempre, un placer estar en este prestigioso medio de comunicación. Bueno, varias cosas, Miguel. Ayer se hizo el anuncio y con claridad se dice que las condicionantes, el análisis de la economía ecuatoriana no se hace público, eso dejémoslo sentado, y que en la medida que revise el directorio del FMI en las próximas semanas se hará pública el informe técnico, los acuerdos que se han llegado. Es solo un anuncio ayer, que quede claro esta parte. No está pues los grandes detalles. Como dice Fausto, no hay duda, estamos tutelados por el FMI, es lo que tenemos. Entonces mi primera impresión es esa, dejémosle al público esa información de que los acuerdos internos lo veremos luego. Ahora, claro, el mensaje me parece sí es importante, positivo. Yo no soy de los economistas que cree que patear al FMI es la solución y, como lo dice Fausto, tampoco hemos podido concluir casi ningún programa con el FMI. Ojalá hoy sea la excepción. Número 3, quisiera poner sobre la mesa porque hay que debatir, Miguel, no solo es el tema fiscal. Tengo anotado aquí los condicionantes que nos hemos comprometido y que habrá que mirar, como digo, ya el informe completo. No solo es el tema de sostenibilidad fiscal, el ajuste fiscal, los impuestos, sino que el programa lleva incremento de las reservas de liquidez, la transparencia en el uso y utilización en general de los recursos, una reforma al esquema de alianza público-privada, reformas al mercado de capitales, reforma al mercado de trabajo, reforma para el entorno empresarial. Entonces, Miguel, si hablamos del FMI hay que hablar de una agenda económica completa. Y para terminar esta primera parte y plantearles a mis colegas, la pregunta del millón es si todo esto nos va a permitir la recuperación económica. Tengo los datos sacados por la Cámara de Comercio de Quito y las ventas de enero a junio del 2021, claro que son un poquito mejores que el 2020, pero el 20 estábamos casi muertos. Y la economía comparada con el 2019 sigue caída. Entonces dejo sobre la mesa, porque creo que eso al final de la historia o del debate tenemos que decirlo, pues. ¿Esto va a servir o no para la reactivación económica? Porque eso es lo que los ciudadanos queremos, pues, que haya empleo, que haya producción, que el emprendedor encuentre una oportunidad, en fin. Entonces, Miguel, eso es mi forma de entender. Creo que todavía hay mucha tela que cortar en el análisis, pero bueno, ya partimos de este anuncio, lo digo relativamente positivo, para continuar este tutelaje y este apoyo financiero, eso sí, que creo que es indispensable hoy en día estos recursos del Fondo Monetario Internacional y que nos abre los recursos del resto de multilaterales como el Banco Mundial y los regionales como el BID y la CAF. Economista Santiago García, de los puntos que usted ha leído, ¿no hay necesidad de acordar con el Fondo Monetario cuando debiera ser un deber interno el cumplimiento de la transparencia, el control del gasto público, la austeridad? ¿No hay necesidad con el Fondo Monetario o sin el fondo que debiéramos cumplir a rajatabla? Esa es la parte importante de su pregunta, Miguel. O sea, el país debería tener un manejo sostenible de su economía, pero eso es el deseo y no logramos. Porque en el país solemos irnos a los extremos, ¿no? Un extremo liberalismo
pensando que el mercado lo va a componer todo, y un extremo intervencionismo, ¿no? Como que el Estado es la mamá, el papá y nos da hasta la sopa a los ecuatorianos. Ahí estamos. Debería ser, yo creo que muchos de los procesos, por ejemplo, de transparencia fiscal, pues hay que decir eso, hay que hacerlo. O sea, yo no entiendo a los políticos por qué se rasgan las vestiduras, que ahí usted, Miguel, ya salta la parte política, rechazan todo del FMI, no, dicen el Ecuador no debe estar con el FMI, y cuando, como usted bien lo dice, muchas de las políticas que deberíamos hacerlo simplemente nos hemos comprometido en el programa económico. Es parte de esta historia de este país un poquito, yo lo veo así, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante. Hay reformas que ya el gobierno del señor Moreno la realizó, por ejemplo, se expidió la ley de ordenamiento fiscal, yo creo que es una ley adecuada, eh, pero que tiene que irse también adaptando a la realidad del Ecuador. Por ejemplo, hoy no hay tiempo para explicarlo, estamos con un lío en Quito y los gobiernos locales, hay una reforma que obliga a que presentemos el plan de ordenamiento territorial ya, el día lunes. Y en plena crisis, como insisto yo y les digo a mis colegas, pensemos, o sea, ¿cómo salimos de esto? Porque seguimos metidos, yo no lo veo a la economía recuperándose, y ya tenemos un montón de disposiciones para hacer cosas que no es necesario este momento porque no hay las condiciones. Entonces, Miguel, yo siempre digo, la economía tiene que estar al servicio de la gente, tiene que ser adaptativa, tiene que irse un poco ajustando a la realidad. Hoy el país, y en buena hora ya nos dicen, no va a haber incremento del IVA, por favor, eso era una locura, en plena crisis subir el IVA era tirar a matar a las industrias y al consumidor. Entonces eso, Miguel, pero tiene usted razón, ese es el debate más real. Veámosle al FMI como un instrumento, no como una finalidad. Nos dicen, no estoy tan de acuerdo con ese discurso porque es un discurso no tan ganador. ¿Saben qué? Hemos logrado que no nos impongan subir el 3% y es un éxito. Por favor, hasta el discurso, creo que al gobierno hay que decirle que tenga más cuidado. Eso no queremos oír los ciudadanos. Lo que queremos oír es, aquí hay un gobierno que tiene esta política económica, el FMI cumple este rol, esto vamos a hacer para la recuperación económica y sobre eso los ecuatorianos seguimos el debate y los compromisos, a ver cómo sacamos al país adelante. Economista José Hidalgo Payares, muy buen día. ¿Cómo ha visto usted inicialmente este acuerdo con el Fondo Monetario y sus implicaciones? Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a Santiago y a Fausto. Bueno, para mí es una noticia altamente positiva. Yo diría que el contexto es importante tomar en cuenta. Hay que recordar que el año pasado, es decir, en 2020, en el año más duro económicamente que hemos vivido en los últimos tiempos, el FMI le dio al Ecuador más de 4.000 millones, porque aparte de los 4.000 millones del acuerdo, llegaron también un crédito de emergencia que rondaba los 500 millones, a lo que se sumaron créditos de otros organismos multilaterales que también estaban atados al acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, si bien el año 2020 fue excepcionalmente duro para la economía ecuatoriana, sin los fondos que recibió de los multilaterales, que suman cerca de 7.000 millones, la situación podría haber sido catastrófica, mucho más grave de lo que fue. Y para este año la situación no cambia demasiado, es decir, el Ecuador sigue siendo un país con muy limitadas fuentes de financiamiento, seguimos teniendo un riesgo país cercano a los 800 puntos básicos, es decir, que hace prácticamente inviable la emisión de bonos soberanos porque deberían pagar una tasa de interés sumamente elevada. Y en ese contexto, el nuevo acuerdo con el fondo podría significar que se liberen los 1.500 millones que se esperaban para este año, a lo que se sumarían cientos de millones más de otros multilaterales. El presidente Lasso ha estado mencionando una cifra de 4.500 millones en total de los multilaterales entre 2021 y 2022, lo que es obviamente una ayuda importantísima para un fisco que sigue atravesando momentos de estrechez bastante importantes, que se traducen obviamente en atrasos y en un estrés fiscal considerable. A eso se suma que obviamente el acuerdo con el fondo, aunque esto a mucha gente no pueda no gustarle, viene justamente de la mano con algunas condiciones o algunas metas que el país debe cumplir, pero según al menos el comunicado del Fondo Monetario que se dio a conocer ayer,
los principales objetivos del acuerdo son un crecimiento sostenible, también una situación fiscal sostenible, pero además aumentar la asistencia social. Entonces no estamos hablando de un fondo monetario que se fija únicamente en que la situación fiscal esté en equilibrio, sino que también en lo económico, en lo social, en lo político, el país sea viable en el largo plazo. Creo que en ese contexto se dio también esta cesión, podría decirse, del fondo de no exigir al Ecuador que se incremente el IVA, lo que acaba de mencionar Santiago. Era un discurso que el presidente Lasso ya había venido manejando en los últimos meses, incluso desde la campaña, que él no pensaba aumentar el IVA. Y digo que esta es una señal importante porque si es que el ajuste fiscal, como estaba planteado en el acuerdo original, digamos, se dividía más o menos en partes iguales entre una reducción del gasto y un incremento de los ingresos, lo que parecería ahora, si es que no se va a incrementar el IVA, es que el ajuste se va a centrar principalmente en la reducción del gasto público. Y esto es una señal de credibilidad del Fondo Monetario hacia el gobierno, porque el momento en que el Ecuador, digamos, hubiera aumentado el IVA, esa era una reforma que pasaba por la Asamblea y que por lo tanto era difícil de echar para atrás. En cambio, los recortes del gasto, si bien son difíciles y por eso los últimos gobiernos no han podido implementarlos en la medida necesaria, a la larga dependen en gran medida del Ejecutivo. Entonces, más bien, el Fondo Monetario está confiando en la política económica del gobierno y yo creo que también otra señal de eso es, y me parece un punto muy importante, usted recordará, Miguel, que en el acuerdo original se esperaba que el Ecuador creciera 2,5% este año y que ya el próximo año otra vez volviera a una tasa de crecimiento menor al 2%. Ahora, según el comunicado del fondo, se espera un crecimiento todavía leve de la economía ecuatoriana del 2,7% para este año, pero para el próximo se espera ya un crecimiento mayor de 3,5%, que puede ser no todo lo alto que quisiéramos, pero muestra que el propio Fondo Monetario confía en que la economía ecuatoriana va a comportarse o a desempeñarse de mejor manera el próximo año que este. José, perdimos el contacto. Sería bueno explicar, economista José Hidalgo Pallares, qué implica lo que usted sostiene, un crecimiento sostenible, porque con los niveles bajos, ¿cómo vamos a salir? ¿Qué implica crecimiento sostenible en números? Un crecimiento sostenible, en mi opinión, debería ser un crecimiento que al menos supere al crecimiento de la población, de manera que cada año, en promedio, los ecuatorianos podamos tener un ingreso mayor. Según las cifras últimas del INEC o las proyecciones del INEC, el crecimiento de la población en el Ecuador es del 1,5% anual, más o menos. Por lo tanto, para tener un crecimiento que permita reducir de manera importante la pobreza, generar puestos de empleo, la tasa de crecimiento sostenible en el largo plazo debería estar al menos en el doble del crecimiento de la población. Lamentablemente, el Ecuador, si bien ha tenido periodos en los cuales el crecimiento económico ha superado el 4%, incluso el 5%, el Ecuador es una economía altamente inestable. Tiene picos de alto crecimiento y luego tiene ciclos también de contracciones importantes, porque somos una economía que lamentablemente depende mucho de lo que pase con el petróleo. Yo creo que una reforma importantísima que tiene que hacer el Ecuador es dejar de ser tan dependiente de lo que pase con el mercado internacional del petróleo, a fin de que los recursos fiscales puedan tener una senda un poco más sostenible, más equilibrada, menos volátil, y que de esa manera el gasto público también se pueda sostener en el tiempo, obviamente en niveles que sean justamente sostenibles, y eso permita que la economía tenga un escenario de certidumbre para que sirva para fomentar la inversión, la llegada de capitales, y también permita reducir el riesgo país. Economista Fausto Ortiz, ¿va a permitir la recuperación económica este acuerdo con el Fondo Monetario y cómo lograr un mejor crecimiento que se refleje en la economía de los ecuatorianos? Sí, ahí es importante destacar qué cosa es crecimiento, qué cosa es rebote, de alguna forma, ¿no? Antes de la crisis, el año 2019 no creció, el crecimiento económico fue 0%,
y los números hacia adelante hablan de un crecimiento menor al 2%, que es un crecimiento mediocre para un país subdesarrollado, en vías de desarrollo. Luego de la crisis, la economía cae casi 8% en el 2020, para este año estará creciendo o rebotando en realidad menos del 3%. El año 2022 podría crecer, dice el Fondo Monetario, 3,5% otra vez. Es decir, no tenemos nosotros la recuperación de las cifras al nivel de 2019 en un año, como lo tiene, por ejemplo, Perú, al menos en la estimación, o como le pasó a Estados Unidos, o como ni siquiera en 2 años, como es el promedio de América Latina, sino que a Ecuador le va a tomar quizás 3 años recuperar ese 7,8% de caída, y eso es una situación complicada porque nos atrasa la reactivación, y por eso quizás es importante que el gobierno avance a una menor recorte del gasto, menor ajuste, para tratar de darle más impulso al crecimiento. Y creo que por ahí el gobierno ha logrado eso con el Fondo Monetario. El acuerdo original hablaba de un ajuste del 5,5% del PIB en el tema fiscal, y aparentemente este plan nuevo con el Fondo Monetario, el ajuste va a ser menor. No sé si dará por el 4% de ajuste, 4,5% de ajuste. Por ahí deben dar, es un ligero ajuste menor, para que la economía trate de recuperarse más rápido y para que el crecimiento económico pueda generar también empleo. El mayor rubro de recorte del gasto en el programa anterior era el gasto de inversión en capital, digamos la obra pública, que señalaba que debía caer 2 puntos, que el gobierno dirá, haré un mayor impacto y ajuste en ese rubro, porque voy a acelerar el proceso de alianzas públicas-privadas, voy a acelerar el proceso de concesiones, para tratar de que la economía como un todo no pierda el valor total de la obra de largo plazo, sino que sea el gobierno el que no puede hacerlo cuando tiene plata y está con un gasto exagerado, y entonces sea el sector privado. Pero si no es el sector privado el que toma ese espacio, entonces la economía se va a retrasar un poco más. Eso es un poco lo que tiene que ver con el tema del crecimiento, que nos va a costar un poco más de tiempo que el resto de América Latina recuperar, para recién llegar a las cifras malas del año 2019. Economista Fausto Ortiz, si bien el FMI y los multilaterales oxigenan a la economía ecuatoriana, al fisco, tendrán que tomarse medidas adicionales. Se habla de la reforma tributaria. ¿Qué debiera contener eso? Sí, el debiera y la posibilidad son dos cosas distintas, ¿no? Debiera contener algunas cosas, pero la Asamblea no se las va a permitir, ¿no? El gobierno debería encontrar formas para lograr mejor recaudación. Hay cosas en el tema que planteamos hace un rato, el IVA diferenciado. Hay temas en el campo de las exoneraciones que también deberían ir pensando y evaluándose. El tema que podría pasar es el patrimonial, en donde la Asamblea seguramente va a encontrar apoyo, pero ahí hay un riesgo de que la Asamblea se emocione y diga, ¿por qué 0,5% de impuesto patrimonial? ¿Por qué no 1,5%? O la Asamblea diga, ¿por qué solamente un año y no ponerlo todos los años? ¿No? Entonces eso podría terminar llevando a que el gobierno diga, ante los cambios bruscos de la Asamblea, mejor eliminemos ese impuesto, esa recaudación para el año 2021-22. En algún momento el tema del IVA deberá ser replanteado a nivel de país, quizás en el 2023, 2024, porque a nivel internacional, el inversionista, aquel que está dejando todavía sus recursos en el país, pero negociando a rendimientos altos que tiene nuestro riesgo país arriba de 750 puntos, el inversionista afuera evalúa el país y dice, se pudiera solucionar mucho con el tema del IVA un poco más alto. Pero localmente hay que tratar de demostrar que no hace falta, porque así podemos los ecuatorianos pagar mejores ingresos para el fisco con los mismos niveles de impuestos, pero es un poco complicado. Eso ojalá que pudiéramos tener unas políticas que permitan permitir que la gente pague más, pero sin necesidad de subir tributación. Ese sería el escenario ideal, complicado, pero el escenario finalmente analizarlo por parte del gobierno.
Fausto, mejorar las recaudaciones, que este ha sido un deseo permanente, pero por otro se ha hablado el que paguen impuestos quienes ganan, esto no está resuelto, pero se ha mencionado más de $1,000. Quizás ahí no se va a castigar también, si es que se parte de eso, a la clase media. Sí, es el reclamo de la población. O sea, la población dice, en clase media y clase alta, ¿por qué me toca a mí pagar impuestos si yo soy formal y pago? ¿Por qué no hacen un esfuerzo por capturar a aquella gran parte de la población que no paga impuestos, que no está en actividad formal? Entonces, eso es lo que hay que tratar de chequear. Y mire que si uno toma los números del plan cuatrianual del gobierno, que a mi criterio, en lo que presentó Finanzas, está en sintonía con lo que va a presentar el Fondo Monetario, porque Finanzas no hace algo irresponsable. El equipo de Finanzas, seguramente los técnicos y el equipo han presentado números del plan cuatrianual consistentes con los números que nos presentará el Fondo Monetario y luego que el directorio lo apruebe. Es decir, esos números hay que chequearlos. Cuando uno mira los ingresos por impuestos que han incrementado y uno los compara contra el Producto Interno Bruto nominal de cada año proyectado, resulta que al año 2024-2025 recién estaríamos teniendo la presión fiscal, que es impuesto frente al Producto Interno Bruto, similar a lo que teníamos 10 años atrás. Es decir, no es que al país este incremento que se veía en el plan cuatrianual está significando una mayor extracción de recursos. Estamos tratando de, como país, pagar lo mismo frente al tamaño de la economía de lo que se pagaba 10 años atrás. ¿Por qué? Porque de alguna forma el país creció a un ritmo más alto que lo que la recaudación pudo crecer. Y eso es de lo que hay que tratar de ver cómo el gobierno lo logra, tratando de recaudar parte de esos recursos que aparentemente, según informes internacionales, dicen que en el país eluden entre 7.000 millones de dólares en la sumatoria de ilusión y evasión tributaria. Ahí hay que trabajar muchísimo. Economista Santiago García, ¿cómo optimizar el cobro de impuestos por un lado y por otro, qué debiera contener la reforma tributaria, que en parte es el complemento luego del acuerdo con el FMI? Me parece que ese es el tema clave este momento, entonces dejemos un poquito, en 30 días volvemos a revisar los detalles a los que se ha comprometido el Ecuador. Creo que eso queda hoy en la mañana muy claro. Y el otro tema, sí, es clave la reforma tributaria. Y déjeme decirle, Miguel, con toda sinceridad, el gobierno ha empezado muy mal, planteando la eliminación del impuesto a las herencias y con un mensaje político muy mal dado, porque este impuesto evidentemente tiene elementos técnicos, es mínimo, se recauda 30 millones de dólares contra una recaudación de 12.000 millones de dólares. Pero el mensaje político es fatal, porque lo que se está diciendo es, quito este impuesto donde los que más tienen, los más ricos, son los que pagan. Juan Pihue no paga impuesto a la herencia porque simplemente no recibe herencia. O los montos que recibimos la clase media de nuestros padres, no llega a la franja para causar impuestos. Pero el mensaje es, vamos a quitar, para que la gente más rica no pague. Santiago, si el argumento es que se cobra tampoco 30 millones, ¿no será que el gobierno está pensando en mejorar los recursos por otras vías? Exactamente. Entonces el discurso es incompleto, Miguel, que quede constancia, porque lo que nos dijeron y lo que ha dicho el presidente y el resto del equipo económico es, vamos a desmontar el impuesto ¿no es cierto?, a la herencia, y ahí se quedaron. Como no está claro la reforma tributaria, como usted dice, ahora sí queremos los ciudadanos reclamar, ¿a cambio de qué va a quitar 30 millones de dólares? Porque el mensaje, Miguel, es fatal. Acaba de decir Fausto, y yo estoy de acuerdo, aquí hay que hacer una racionalización de gastos, una optimización de ingresos, pero con un mensaje también, pues, un mensaje de los que más tienen, más paguen. Y yo sí me atrevo a decir que la clase media, cierta clase media, vamos a tener que contribuir un poquito más. Yo estoy de acuerdo en eso. Si no, ¿cómo ponemos el hombro? Pero que no sea este mensaje. O sea, la clase media ya nos estamos preparando posiblemente a pagar más, pero las clases más altas le quitan el impuesto a las herencias. Entonces, digo yo, ese es un mensaje equivocado. Para mí, económico y político equivocado. Viene la expectativa, queremos ver una propuesta y también los ciudadanos estamos detrás de eso para proponer propuestas razonables de reforma tributaria. Yo no me complicaría la vida, creo que es importantísimo
mejorar la recaudación del impuesto a la renta. Yo creo que ahí hay espacio, hay los segmentos más altos que si uno mira la carga fiscal ya personal, creo que hay espacio para razonablemente pedir una mayor contribución. Lo de los impuestos patrimoniales al patrimonio, a los activos, es un impuesto, que debo decirlo, casi en desuso en América Latina. Solo hay 2 o 3 países en América Latina y en Europa solo lo tiene España, me parece, Ucrania, no, España, Estonia, alguien más tiene, pero ya no recuerdo. Entonces, ese es un tema que habrá que chequearlo bien si es que va a calar y a cambio de, ¿no es verdad?, de un cruce de impuestos, finalmente los ciudadanos nos quede claro que esa reforma, los que más tienen, paguen más, la clase media tenemos que arrimar un poco más del hombro y dejar tranquilas las clases populares que en esta crisis tan brutal que estamos viviendo, con el mensaje claro de que pues simplemente los que más tengan deben pagar más. Yo no quisiera que nos pase con Colombia. El dato que se hizo público es que si querían los colombianos recaudar 100 pesos, 70 pesos era la clase media y la clase baja, y 30% eran las clases altas. Imagínense, le quemaron a Colombia. Y hoy sabemos que lo que ha perdido Colombia en los reclamos y en las broncas equivale a lo que querían recaudar. Por favor, esas son las locuras que hacen los gobernantes de izquierda, de derecha, eso no importa. Tenemos que sentirle a la economía, tenemos que sentir la coyuntura política, social que vivimos, pero tenemos que ser francos y honestos, tenemos que ser directos. Aquí la crisis no ha pasado, está sobre nuestras cabezas, en buena hora, y hay que felicitar la vacunación. Quito, por ejemplo. O sea, no vamos a salir de lo que estamos viviendo solo porque estamos vacunados. Es importantísimo, insisto, sí, pero hay más cosas que hay que hacer. Y en ese qué hacer es lo que yo encuentro dudas, encuentro mensajes parciales, encuentro, no sé, me falta, algo nos está faltando dentro de la definición del programa económico, parte del gobierno del señor Guillermo Lasso. Como digo, yo no quiero destruir nada, yo soy siempre propositivo, me parece que ese es el rol de un poco de los académicos, de la gente que tenemos la oportunidad de hacer opinión pública. Pero hay que ser directos, por favor. Hay que ya sentarse en esa propuesta de reforma tributaria, no quedarnos con este mal discurso de eliminar el impuesto a las herencias. Yo le escuché, por cierto, José hizo una buena propuesta, no eliminar el impuesto a las herencias y más bien poner una serie de créditos tributarios para que nos acostumbremos a pagar más bien el impuesto, porque se evade también el impuesto a las herencias. En fin, entonces, Miguel, fíjese, si hay cosas que uno se puede hacer y ha llegado el momento ya no de grandes discursos, ahorita ya toca ir aterrizando con cuestiones puntuales, pero sintiéndolo al país, no dando expectativas tan malas, creo yo, y de injusticia social también, que ya nos alborota a todos, ya nos pone atentos a que el gobierno no está queriendo caminar el camino correcto que la crisis demanda. Economista Santiago García, como decía el economista Fausto Ortiz, ¿cómo optimizar y mejorar el cobro de impuestos? De esto hemos hablado tanto y la carga sigue allí. ¿Cómo mejorar? ¿Cuál es el mecanismo? Yo creo que hay 2 mecanismos, menciono, para no hacer largo el discurso. Uno, tenemos que generalizar la factura electrónica. Bueno, yo viví en España por mis estudios. Hace 20 años hay factura electrónica en España. Los profesionales, usted, Miguel, imprime en la computadora la factura, manda por correo electrónico la factura. Es que eso es importante. Ahí, entonces el médico, el economista, el constructor, el empresario ya no evade y dice, no, ¿sabes qué? Mejor no te doy factura, porque el no cobro del IVA es bien alto. Entonces, incluso es cultural. Y segundo, educación tributaria. Yo no sé por qué este país se olvidó completamente, Miguel, motivo para otro programa, de 2 cosas. Educación financiera, no sabemos manejar el dinero. Por eso tenemos estos don NASA, hoy ya con muertos, porque nos creemos que nos van a entregar, mire, captaciones a 4.700% de tasa de interés anual. ¿En qué cabeza un ciudadano coloca su herencia en eso? Y el otro tema es el pago de tributos. O sea, lo vemos como lo peor del mundo cuando es nuestra corresponsabilidad de ciudadanos. Claro, cuando uno dice voy a pagar impuestos, pero para que se roben ya no nos gusta, ¿no? Pero 2 cosas, Miguel, sí se puede. Yo no sé el SRI por qué no generaliza. ¿Qué más necesita SRI? Le hago
la pregunta pública, para generalizar la factura electrónica. Es un buen tema, Miguel, lo planteo directo. ¿Qué más necesita el SRI con el nivel tecnológico que hoy tenemos? Nos puede poner un chip a todos los ecuatorianos, perdón la exageración, y sabrá con claridad los ingresos que tenemos y cuánto debemos contribuir. Así que, Miguel, ahí están dos. Y educación financiera, educación tributaria, un poquito para concientizarnos. Si alguien no quiere pagar impuestos, Miguel, casi es imposible. Pero ahí viene pues también la educación, el compromiso como ciudadanos. Eso mencionaría esos dos elementos para recaudar más impuestos de lo que no se cobran. Economista José Hidalgo Payares, luego del acuerdo con el FMI, ¿qué debiera venir? Se habla de la reforma tributaria. ¿Qué debería contener y cómo mejorar el cobro de impuestos? Sí, Miguel, yo creo que la reforma tributaria, no solo por la situación actual del país, sino también por el contexto regional y por la evidencia de que América Latina es una de las regiones, si no la más desigual del mundo, yo creo que la reforma tributaria tiene que poner el peso del ajuste por el lado de los ingresos, sobre todo en los sectores más pudientes. Entonces ahí tiene que haber, bueno, se está hablando, y esto ya lo he mencionado antes en este programa, la posibilidad de un impuesto al patrimonio por una sola vez, obviamente con los riesgos que eso genera, y obviamente un impuesto patrimonial por una sola vez no tiene que ser percibido como algo confiscatorio, sino como un aporte de los ciudadanos más ricos al país en un contexto inéditamente difícil como el que estamos atravesando. José, ¿ese impuesto al patrimonio debiera ser sobre qué base? El umbral, definir el umbral siempre es difícil, Miguel, porque digamos que pusiéramos impuesto sobre los patrimonios mayores de $1 millón, ¿no es cierto? Entonces la persona que tiene un patrimonio de 999.999 no paga, el que tiene $1 millón, $1 sí paga. Obviamente debería ser progresivo, como el impuesto a la renta, es decir, que se vaya pagando sobre el excedente y con una tasa tal vez ligeramente creciente, pero insisto, que no sea percibido como algo confiscatorio. Pero yo creo que entonces un impuesto a patrimonio de una sola vez y tal vez alguna modificación que ya acaba de mencionar Santiago, que en los estratos más altos se puede hacer un esfuerzo adicional en el pago de impuesto a la renta, creo que serían dos medidas que por un lado sean políticamente viables, porque me parece difícil oponerse a una reforma tributaria que afecte sobre todo a los más ricos, y por otro lado sería socialmente vendible, es decir, la clase popular, la clase media que no se vería afectada no tiene por qué oponerse a eso, e incluso también podría ser económicamente menos malo que otros impuestos. Me explico, Miguel, y acá voy a citar a otro colega ecuatoriano que se llama Manuel González, que es un muy buen economista. Él ha mencionado varias veces que lo que se conoce como la propensión marginal al consumo de los sectores más altos es más baja que en los sectores más bajos. Pongo un ejemplo. Si es que yo soy una persona que gana el salario básico al mes, digamos gano $400, y empiezo a ganar $450, con toda seguridad esos $50 adicionales se van a consumo. Si yo gano en cambio $50,000 al mes y en vez de ganar 50,000 porque me ponen un impuesto adicional, empiezo a ganar 45,000, no creo que dejo de consumir mucho, sino que más bien dejo de ahorrar un poco. Obviamente puede haber un efecto sobre la economía en el largo plazo, pero el efecto va a ser menor si es que se grava sobre todo a los ingresos más altos. Entonces, yo creo que ese debería ser el enfoque de la reforma tributaria, y creo que debería quedar claro para los ecuatorianos un tema en el cual se le ha criticado muchísimo al ministro Cueva, tal vez porque en su momento no fue lo suficientemente claro al momento de explicar, pero los ecuatorianos tenemos que saber qué es clase alta en el Ecuador y qué es clase media alta en el Ecuador, porque por ahí una persona que gana $1,500 al mes se siente de clase media o incluso de clase media baja, cuando claramente es de clase media alta. Entonces tenemos que saber que en el Ecuador primero tenemos una tercera parte de la población viviendo con menos de $2,8 al día, que es la clase pobre. Luego tenemos una clase media baja, digamos, que no se acerca a un ingreso, digamos, de $1,000 o $1,500 mensuales. Entonces, si es que se pide obviamente un esfuerzo adicional a los ingresos más altos, también tenemos que tener claro que no únicamente vamos a gravar a la persona que tiene el patrimonio de 10, 20 o 30 millones, o a quienes ganan
$20,000 al mes, sino que quienes ganamos más de $1,500, $2,000 al mes, ya estamos en un sector de la población absolutamente minoritario, que pertenecemos a una clase, a un estrato socioeconómico muy favorecido y que por lo tanto, si bien el esfuerzo sobre todo tiene que recaer en quienes más tienen, por ahí puede darse casos de personas que están en los porcentajes más de más altos ingresos, no lo perciben así y salen a reclamar. Entonces yo creo que tiene que haber conciencia social de quién es una persona de clase media alta y de clase alta en el Ecuador. Economista Fausto Ortiz, les voy a plantear una pregunta final por ahora. Prioridad de este momento en la economía ecuatoriana. Sí, a ver, yo creo que el impuesto patrimonial no es prioritario. Lo voy a sustentar de esta manera. Si yo hago un impuesto patrimonial por un solo año, aumento la recaudación ese año, pongamos un número de $500 millones, y el año siguiente ya no lo tengo, por lo tanto la economía solo se benefició ese año y no continuamente como lo haría con un impuesto a la renta, lo haría con el IVA o con mejorar la recaudación. Entonces quiere decir que un impuesto de una sola vez es lo más parecido a financiamiento, ¿verdad? Me ayuda a financiarme ese año. Y se entiende el impuesto de una sola vez cuando hay una crisis, como hubo el terremoto de 2016 o como hubo ahora la pandemia. Pero nosotros ya los recursos para esa pandemia los acabamos de recibir del Fondo Monetario, que nos acaba de, entre comillas, regalar $1,000 millones. Entonces, si el impuesto patrimonial estaba pensado, entonces en buena hora es que el Fondo Monetario llega con esos $1,000 millones de apoyo para el país, entonces quizás excluye ya la necesidad de ir por un impuesto patrimonial. Y hay que enfocarse en lo que le corresponde al gobierno enfocarse, en la reducción del gasto. Ahí es donde hay que trabajar, en donde el gasto ineficiente se recorte, en donde se pueda ir a combatir duramente la corrupción, donde se pueda ir a corregir el tema de los subsidios y focalizarlos adecuadamente. Yo no creo que si no existiera el aporte del Fondo Monetario de estos 950 millones de los derechos pensiones de giro, estuviéramos hablando bien en el tema del patrimonial. Pero ya que existe poder el patrimonial, lo que hace es decir al gobierno, tienes un año más de descanso para tratar de identificar dónde recortar $500 millones. En el recorte del gasto, en el recorte del gasto innecesario, en el recorte de la corrupción, no hay descanso, hay que trabajarlo y entonces hay que ir hacia allá. Y ojalá en el tema de la recaudación, la línea esta de tener una retención de 2% sobre empresas pequeñas, que no es un impuesto a la renta necesariamente, pero se lo cataloga así, pero que es más un impuesto a la venta. El gobierno dijo que lo iba a sacar de entrada, no lo ha sacado. Yo creo que debería mantenerse, quizás bajarle el rango que no sea sobre 300.000 para arriba, quizás que sea de 150.000 para arriba, para tratar de proteger algún segmento poblacional y empresarial que se le dificulta más por la pandemia. Y lo mismo en la parte personal y profesional. Hoy día que yo profesional, cuando presento una factura, me retienen el 10%. Yo digo, ¿y por qué no que me retengan el 15% mejor? De esa manera yo hago mi factura, me retienen el 13, 14, 15%, y entonces yo ya me olvido del tema del pagar y hacer mi declaración de impuesto a la renta, que a veces uno termina gastando más en otros rubros que en el mismo declaración de impuesto a la renta. Ya tendré mi contabilidad ordenada, pero al menos yo sé que tengo una retención mayor, y si todos de esa manera pagamos, entonces quizás no haya menos espacio para que haya incentivos a la ilusión. Y lo mismo quizás en empresas, ¿no? Si dicen empresas, si tú pagas un porcentaje sobre tu impuesto del 4,5%, ya entonces seguramente con eso estará bien. Si pagas quieres pagar 2, en buena hora paga 2 porque tú dices que ese es tu impuesto, pero entonces te caerá el SRI a revisarte. Es decir, hay cosas que habrá que chequear de mayor agilidad, que permitan recaudar más. Y la idea no es que la gente todo el mundo es un evasor, pero al menos darle la posibilidad de que llegó a cierto umbral se sienta cómodo, porque de esa manera está pagando mucho más que el promedio de la población, y que siga avanzando y que se despreocupe de ver el tema de qué gasto le meto, qué otro escudo encuentro, sino que se preocupe de ver cómo genera empleo, cómo vende más, cómo trasciende y exporta nuestros productos. Economista Santiago García, prioridad en la economía en este momento, entre los grandes desafíos.
Prioridad en este momento es la recuperación económica. Eso es fundamental. Ser coherente, la vacunación nos pone una expectativa que hay que reconocer muy positiva, porque sin vacunación no podríamos hablar casi de reactivación económica. Pero el mensaje al gobierno y el mensaje a la sociedad es debemos comprometernos todos para que todo lo que hagamos contribuya a esa reactivación. Creo que está en juego este momento la reforma tributaria y quiero decirlo públicamente a José. Yo, por ejemplo, lo que acabo de decir, 100% de acuerdo. A veces creo que los economistas partimos de falsos dilemas y de falsos debates y en muchas cosas estamos de acuerdo. Por ejemplo, esto, el que más tiene en el Ecuador, por favor, no puede resistirse, tiene que pagar y contribuir, si no, no es un país sostenible. No tenemos futuro ni presente en este país si todos nos comprometemos. Reforma tributaria para la recuperación económica con objetividad, sin castigar, sin excomulgar al capital, sino, como digo, razonablemente. Una reforma laboral bien hecha. En ese debate de la reforma laboral queremos, y esa es nuestra propuesta, Miguel, aprovecho este importante programa, que estén como interlocutores los jóvenes, las organizaciones de los jóvenes, no solo sindicatos, cámaras de gobierno, porque es la forma, al final la reforma laboral le van a pegar a la gente que hoy no tiene empleo y son en su mayoría jóvenes, hay que decirlo, menores de 34 años. Tercero, me parece que es fundamental la inversión privada y pública a la vez, pero por favor, no queremos que se entreguen los campos petroleros maduros, donde es la carne, a la inversión privada y donde el riesgo es menor. Queremos que los campos y recuperación secundaria petrolero pase al sector privado. Perfecto. Entonces, Miguel, hay mucho discurso medio perdido. Yo siento que estando de acuerdo en grandes temas, también hay ciertos intereses que lo dañan todo y que desvirtúan quizás el mensaje del presidente Guillermo Lasso, y también que hay sectores, asesores de él, que no ven al país como nosotros lo vemos, que no lo sienten, porque seguramente están en otra burbuja, en otro lado, o tienen otros intereses muy puntuales. Eso, Miguel, la prioridad de recuperación. El FMI debe ser visto como el aliado, no nuestro enemigo, está aquí. Y debe ser visto también el FMI como que no nos va a resolver todos los problemas. Además, no debe resolver todos los problemas. Y ya viene eso a la cancha nacional. No estoy de acuerdo, Miguel, en mover el avispero político en una consulta popular, en una muerte cruzada. Por favor, bueno, es que yo no soy político. Los economistas decimos, hoy hay que recuperar la economía, no meternos en broncas. Claro, por cierto, economista, sobre lo que usted señala, Santiago García, con esa asamblea que se oponen a todo, no reciben la reforma laboral y dicen no. Se oponen a la reforma presupuestaria de 2021, que es una reforma que viene del gobierno anterior. Por favor, mientras los ecuatorianos piden empleo, seguridad, combate al crimen organizado, es decir, hay otras prioridades y la asamblea parece que está, lo que comúnmente se dice, está en otro paseo. Sí. Nos queda debiendo, Miguel, ahí la asamblea en los 100 días, camisetazos, actos de corrupción. Es increíble. Yo pensé que la crisis tan grande que estamos viviendo el Ecuador por la pandemia del COVID, todos íbamos de alguna manera a cambiar, a ceder, a aceptar la opinión del contrario, pero todo lamentablemente es doloroso. Pero también digo, Miguel, no quiero defender a esta asamblea que ha empezado con pie izquierdo muy mal, pero también es cierto, hasta ahora el tema de la proforma yo no lo veo mayor problema. Es cierto, hay algunos cuestionamientos que sí se pueden revisar. El gobierno lo que tiene que hacer es transparentar la información y nuevamente presentarla. Yo no lo veo. Pero es cierto, la Asamblea también dice, pero ¿por qué discutimos si no me llegan las... ¿Dónde está la propuesta de reforma laboral, Miguel? No, yo no la tengo. Le hemos pedido a las autoridades, por favor, háganla pública. No está. ¿Dónde está la propuesta de reforma tributaria, por lo menos el borrador? No está. Entonces, Miguel, también hay que... Hay que exigir al gobierno que presente esto y estaremos pendientes. Economista José Hidalgo Payares, la prioridad en economía en este momento. Gracias, Miguel. Sí, yo creo que ahorita lo más importante es que se presenten y se aprueben las reformas estructurales, y obviamente que sean reformas estructurales bien trabajadas, vendibles, no solo políticamente, sino también socialmente, que permitan, por un lado, incrementar los ingresos del fisco de manera sostenible, y por otro lado, que permitan también que las empresas del sector formal tengan más incentivos para contratar personal. Una cosa que acaba de decir Santiago es sumamente importante.
la discusión de la reforma laboral, que con toda seguridad se va a dar, los únicos voceros o los únicos actores de la discusión no pueden ser los empresarios, los sindicatos del gobierno, sino que también tiene que haber una representación de las personas que están trabajando en condiciones precarias, en la informalidad, y que quisieran vincularse con el sector formal. Porque un punto en lo que el presidente Lasso ha sido bastante explícito es que él no piensa modificar las condiciones de los contratos ya vigentes. Por lo tanto, las personas que en la actualidad tenemos la suerte de tener un trabajo en el sector formal, no vamos a sentir ningún efecto ningún impacto del cambio en la normativa laboral, sino que van a convivir dos regímenes simultáneamente, el que está vigente y uno nuevo que se aprobaría con la nueva reforma. Pero obviamente en esa reforma no pueden participar únicamente estos voceros tradicionales, sino que tienen que estar también representados quienes potencialmente se verían beneficiados de reformas que fomenten una mayor contratación en el sector formal. Y la reforma tributaria no es solo importante en lo inmediato, sino que también puede establecer un cambio, un beneficio de largo plazo, que sería, junto con la reducción del tamaño del Estado, la reducción del riesgo país del Ecuador. Es decir, si es que el país consigue incrementar los ingresos de manera permanente y consigue obviamente reducir el gasto también de manera permanente, para lo cual es muy importante que el gobierno se haya mantenido firme en la decisión de no seguir subsidiando indefinidamente a los combustibles. Bueno, si se hacen estas dos cosas, de incrementar ingresos y reducir gasto, es posible que el riesgo país del Ecuador ya empiece a acercarse paulatinamente al que tienen los países vecinos, y eso es importante no solo porque se abren nuevas fuentes de financiamiento para el fisco en condiciones menos onerosas, sino porque también puede permitir una mayor atracción de inversión extranjera directa hacia el país, y porque también puede permitir que se reduzcan las tasas de interés al interior del país, que dicho sea el caso, ya se han empezado a reducir en algunos segmentos, incluido el de microcrédito. Entonces creo que la prioridad ahorita es presentar reformas estructurales que hayan sido bien trabajadas, que tengan cierto consenso detrás, y obviamente que la Asamblea las debata con cierta madurez. Bien, muchas gracias a los economistas Fausto Ortiz, Santiago García y José Hidalgo por ilustrarnos en este tema. El acuerdo con el FMI y las grandes demandas y desafíos que tiene la economía ecuatoriana. Un gusto, volveremos a hablar sobre este tema. Muy amable. Gracias, Miguel. Un buen día. Muchas gracias. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia. Y ya venimos con un análisis sobre lo jurídico, la situación carcelaria y también la prisión preventiva, que se ha hablado mucho. Queremos recibir las opiniones de la exfiscal general, doctora Mariana Yepes, el constitucionalista, doctor Rafael Ollarte, y el penalista, doctor Pablo Encalada. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estamos preparados para volver a divertirnos. Para seguir aprendiendo.